Ya que los hombros y los costados están unidos, ahora vamos a continuar confeccionando el bies, empezando por la parte de la espalda en donde tenemos la abertura. Ahí primero vamos a medir qué tanto de bies vamos a colocar. Si tenemos una abertura de 10 centímetros, lo que yo voy a cortar de bies va a ser lo doble, porque vamos a colocarlo en todo el contorno. Entonces van a ser 20 centímetros de bies. Este puede ser de algodón o puede ser satinado. Aquí me dan los 20 centímetros, voy a dejar uno más por cualquier tolerancia que podamos utilizar ahí. Para este momento debo ya tener establecida la medida del botón que voy a utilizar. En mi caso es de 1,5 centímetros. Para cortar la presilla o la medida de bies que vamos a utilizar para el botón, vamos a multiplicar por 2 su medida. En mi caso me estarían dando 3 centímetros. Y le voy a sumar 2 centímetros de costura. La tira de bies que voy a cortar para mi presilla va a ser de 5 centímetros. Para poder cerrar mi presilla, lo que voy a hacer es doblar el bies a la mitad. Y le voy a pasar un pespunte por aquí, por la orillita. Al terminar solamente se va a ver así como una tirita. Voy a empezar a trabajar por el derecho de mi vestido. Ahora voy a ubicar la parte izquierda de la abertura de mi cuello y ahí es donde la voy a colocar. Voy a hacer una marquita a medio centímetro debajo. Y ahí donde coloqué el medio centímetro lo acomodo de esta manera. Ahora lo voy a doblar. Tomo el otro extremo y lo coloco al ras, debajo del primer extremo que tengo sujeto. Me debe de quedar así. Y ahí lo voy a sostener con una costura en recto. Puedo sostener con un hilván para empezar a coser. Y así es como se ve cuando ya la sujeté. Ahora puedo comenzar a colocar el bies sobre mi abertura. Voy a colocar el derecho de mi tela con el derecho de mi bies, de esta manera. Esta pestañita del bies me debe quedar abierta y la voy a colocar al ras de la abertura. Así es como voy a empezar a sujetar. Inicio con un remate y voy cosiendo por toda la línea planchada del bies. Aquí. Para tener un mayor soporte, puedo hilvanar la pieza antes de empezar a coser. Ya fijo, puedo comenzar. Voy a insertar debajo del pie prensatelas mi pieza y voy a ubicar la aguja bajándola con el volante ahí, sobre la línea de doblez del bies. Comienzo con un remate y así continúo. Cuando llego a la parte donde termina mi abertura voy a hacer ahí una marquita para saber que ahí nos debe coincidir. Voy a continuar cosiendo hasta llegar ahí. Cuando llegamos a la marquita vamos a bajar la aguja con el volante, o si ahí nos coincidió la aguja y nos quedó abajo, ahí la dejamos y vamos a voltear la pieza de bies, estirando al mismo tiempo la tela que tenemos abajo, así.
Vamos a hacer como si esta abertura fuera recta. Vamos a estirar la pieza de atrás también para que nos quede en recto. Y bajamos el pie prensatelas para continuar cosiendo. Ahí ya cambiamos de dirección. Y nuevamente acomodamos nuestro bies para poder coser sobre la línea planchada. Y vamos cuidando que nos vaya quedando al mismo ras de nuestra tela. Termino con un remate. Voy a repetir el movimiento que hice para cambiar de dirección, visto desde un ángulo distinto para que se pueda apreciar con mayor facilidad. Lo que hice fue jalar la tela. La tela de atrás la estiré para que mi costura simulara estar recta. Y en ese momento de jalar, yo voy a cambiar la dirección de mi tela. Ahí lo voy a ubicar para seguir planchando, para seguir cosiendo. Y continúo hasta llegar a la parte de arriba. Mi costura se ve así. Esto es por el revés. Aquí es en donde yo cambié de dirección y nuevamente subió. Y por el derecho luce de esta forma. Al momento de jalar la tela, lo que hice fue acomodar el bies para que hiciera el piquito de nuestra abertura. Y no quedó en ningún espacio fruncido. Simplemente dio vuelta. Ahora, para cubrir esta tela que nos queda en medio, vamos a doblar la otra parte del bies. De esta manera. Haciendo que nos coincida sobre la línea de costura que acabamos de realizar. Aquí puedo sujetar con un hilván, el que puse anteriormente ya lo quité, y ahí puedo sujetar nuevamente para coser sin que se nos mueva. Esto lo voy a hacer por todo el contorno, así, hasta llegar al otro extremo de mi cuello. Conforme vaya doblando mi bies, me debo asegurar de que cubra la costura, que quede justamente al ras, para taparla. Y aplicamos la misma técnica cuando llegamos al piquito de nuestra abertura. Vamos a estirar como si fuera una costura recta, como si el corte estuviera recto, y así colocamos el bies. Cuando dejamos de estirar, solito vuelve a su posición original. Ya que lo tenemos de esta manera, sujeto por todo el contorno, vamos a meterlo a la máquina. Y vamos a hacer un pespunte por aquí, por la orillita, para sujetar ese segundo doblez del bies. Inserto debajo del pie prensatelas y el doblez de mi bies me va a ir quedando por aquí, al ras del interior de mi pie prensatelas. Así. Ya que lo tengo ahí bien posicionado, comienzo con un remate. Y voy cosiéndolo por todo el contorno. Con mucho cuidado para ir procurando que la costura nos quede derechita. Estiramos, estiramos para cambiar de dirección. Y terminamos con un remate. Esta costura al terminar se va a ver así, por el revés. Aquí va pasando. Y por el derecho a la misma distancia.
Si aquí no utilicé el centímetro de tolerancia del bies, lo vamos a cortar al ras del cuello. Y quitamos el hilván. Así es como se ve la abertura al cerrar. Vamos a voltear la prenda por el revés para realizar un terminado. Justamente aquí cuando nuestra abertura nos queda hacia adentro, aquí ya estoy por el revés de mi prenda, voy a coser este piquito que me queda aquí. Voy a tomar la abertura de esta forma, alineándolos en la parte del cuello. Y voy a tomar esa parte así. Lo que yo voy a coser es aquí. Voy a sostenerla con alfileres para evitar que se mueva. Y me voy a valer de la ayuda de una regla para que veamos cuál es el ángulo en el que vamos a coser. Si yo coloco, este es mi cuello, esta es la abertura que realicé, este es el piquito, voy a colocar la regla sobre el ras del doblez de mi tela. Así. Y con ayuda de mi greda voy a marcar este piquito que me marca la regla. Este es el que voy a coser. Ese piquito que me sobra. Ya que lo marqué, por ahí voy a dar algunos remates. Entonces ahí bajo mi aguja y coso. No estoy agarrando nada de tela, simplemente es el bies el que cosí. Así cuando volteo mi pieza por el derecho, se va a ver de esta forma. Lo que cosimos es esta diagonal de aquí. Y mi abertura ya queda parejita. Ahora sí vamos a pasarle la plancha para fijar aún más. La parte de la abertura donde tenemos la presilla va a ir doblada hacia adentro, de esta manera. Y ahí podemos colocar un alfiler. Voy a medir con una cinta métrica todo el contorno del cuello. Voy a comenzar desde este doblez. Y así por todo mi contorno, hasta llegar al otro extremo. En el otro extremo del bies sí lo voy a contar completo, de forma abierta. Y ya que llegué al ras, a mí me dan 23 centímetros y medio. Yo estoy trabajando con una talla pequeñita. Contorno cuello, 23 centímetros y medio. Y a esta medida le voy a sumar 2 centímetros. Esto me da un total de 25 centímetros y medio. Y de esa medida voy a cortar el bies del cuello. Lo primero que voy a hacer es colocar derecho con derecho. Derecho de la tela y derecho del bies. Con mi centímetro de costura dejándolo fuera del margen, del ras. Voy a desdoblar la pestañita y nuevamente la voy a colocar al ras del cuello, así. Y ese centímetro lo voy a doblar por detrás. Tiene que envolver. Puedo sujetar con alfileres para ir avanzando. Eso es lo que voy a hacer en todo el contorno del cuello. Voy a ir colocando el bies y sujetando con la pestañita desdoblada.
y voy a irle dando la forma circular que tiene nuestro cuello. Esa curvita la tengo que ir respetando. Así hasta llegar al contorno opuesto. Al llegar al otro extremo, donde tenemos la presilla, también nos debe sobrar el centímetro de costura y vamos a doblar. Esta parte nos tiene que envolver. Ahí sujetamos. El doblez me está quedando al ras. Solamente es el centímetro de costura. Para mayor comodidad vamos a pasar por todo el contorno del cuello un hilván. Así no vamos a tener problema de que se nos mueva o que se nos vaya para un lado o hacia el otro. Nos va a quedar bonito y derechito. Cuando tengo el hilván ya puedo quitar todos los alfileres. Y voy a comenzar cosiendo por uno de los extremos de la abertura. Yo estoy empezando por el extremo en donde no tenemos doblado el bies. El bies que está envolviendo el cuello, recordemos que tenemos el centímetro doblado hacia adentro. Entonces ahí ya bien sujeto, lo meto debajo del pie prensatelas y voy a ir cosiendo por aquí, por el doblez que previamente ya está marcado. Inicio con remate y voy a ir cosiendo por el contorno del cuello. Voy acomodando mi pieza conforme voy avanzando. Voy a terminar en el otro extremo también con un remate. La costura quedó así por todo el contorno. Y aquí quedó mi centímetro de bies doblado y en el otro extremo también. Voy a retirar el hilván. Mi cuello se ve de esta manera. Ahora voy a dar por todo el contorno del cuello pequeñas muescas para que no se jale o no se tense. Esto lo voy a hacer aproximadamente a 2 o 3 milímetros. El punto es que no debe llegar a la línea de costura donde acabamos de sujetar el bies. Más o menos a la mitad. Estos pequeños cortecitos no tienen una medida establecida ni hay alguna medida entre ellos, simplemente deben ser por todo el contorno del cuello. Estoy cortando bies y tela. Ya que terminé de dar los piquetes, ahora voy a doblar nuevamente mi bies. Primero voy a jalar y como doblamos el centímetro, me va a quedar así, envuelta la costura. Ahora voy a desdoblar la pestañita que me queda hacia arriba del bies para ocultar el centímetro en el doblez, así. Meto mi centímetro y vuelvo a cerrar. Para posteriormente darle la vuelta e ir ocultando la costura, así.
Todos estos hilitos hay que irlos cortando. Y así lo voy a sujetar con alfileres por todo el contorno del cuello. Voy a ir doblando, ocultando la línea de costura. Y al llegar al extremo de la presilla, hago el mismo terminado. Levanto la pestañita, meto el centímetro, doblo y doblo nuevamente cubriendo la costura. Ahora, para que quede sujeto, antes de coser le voy a pasar un hilván. Y empiezo a coser nuevamente un pespunte pegadito. Lo mismo que hicimos en la abertura. Empiezo en un extremo para terminar en el otro. Y también termino con remate. Aquí ya retiro el hilván y la costura se va a ver así por el derecho, y por el revés va a ir dando el mismo terminado. Por detrás la abertura ya se ve de esta forma. Como esta parte quedó doblada, es la que va a quedar sobre la parte que no doblamos, y aquí vamos a colocar el botoncito. Este ya podría ser el terminado de nuestro cuello, con una vista de bies. Le da un toque de diferente color y un terminado bonito. Pero para este caso no tendríamos que dejar nuestro centímetro de costura que pusimos en el cuello. Como nosotros dejamos costura en el cuello, lo que vamos a hacer es doblar una vez más el bies, así. Vamos a ir ocultándolo para que quede por dentro y lo vamos a sujetar con una costura en esta parte, por todo el contorno. Nuevamente, antes de coser podemos sujetar con un hilván. Aquí voy a empezar a coser por el extremo de la presilla. Inicio con remate y continúo. Cuando quito el hilván, mi costura se va a ver así. Por el derecho ya va a estar el bies oculto, y así por el revés. Ya sea que querramos dejar el bies por fuera o por dentro, ambos terminados se ven bien. Por la espalda mi presilla ya quedó lista y sujeta.